Quizá una diferencia de lo que se llama medicina alternativa con la medicina tradicional es el hecho de que la medicina tradicional trabaja, si se quiere, por y para la enfermedad. Es decir, cuando está la enfermedad aparece algún medicamento y bueno, sabemos que no siempre tiene resultado positivo. Mientras que las llamadas medicinas alternativas trabajan para la salud. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier ser humano es un ser humano, es completo. Si está con algún problema en el hígado, por ejemplo, no sirve que solamente tratemos ese hígado, porque es una maquinaria biológica que de alguna manera ese hígado está interrelacionado con la sangre, con el estómago, con el páncreas, con el cerebro. Entonces, cuando tratamos a la persona en su totalidad, la respuesta en salud es mucho más importante. Claro que esto de alguna manera tiene inconveniente que la medicina pierde valor comercial, que esto es muy importante porque el hecho de que de alguna manera veamos que nuestra salud no se recupera con los sistemas clásicos de tratamiento, obedece a que, bueno, si la gente se cura no es negocio. Aunque esto suene duro, lamentablemente es así. Para que el sistema funcione tiene que haber siempre gente enferma, tiene que haber muchos estudios, tiene que haber muchas consultas y tiene que haber muchos fármacos. Y en este rato vamos a hablar de apiterapia, que por definición es el uso de los productos de la colmena. Cuando hablamos de apiterapia hablamos de todos los productos de la colmena, es decir, polen, propóleo, miel, jalea real, veneno. La cera se utiliza muy poco, la papilla larval, pero el uso de todos los productos de la colmena para recuperar la salud cuando ésta está perdida o para mantenerla cuando uno cree que está en estado de salud. Si hablo muy rápido o no me entienden, me avisan, porque a mí me cuesta entenderles a ustedes por la diferencia en la pronunciación y me imagino que quizás a ustedes les cueste entenderme a mí también. No hay problema, en el momento que quieran, levantan la mano, no interrumpen, hacen la pregunta y continuamos con ese tema. Si no, yo lo que voy a hacer básicamente es un resumen muy apretadito de los productos de la colmena y más o menos para qué es lo que mayoritariamente se usan y supongo que ahí van a venir las preguntas. De los productos de la colmena, quizás el más usado en el mundo entero y el más estudiado es el propóleo. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de usos por un lado, porque es sumamente económico por otro, porque es muy fácil de conseguir, o sea, es un producto sobre el cual probablemente nunca haya desabastecimiento. Entonces, bien, aquí entramos, tropezamos, ustedes van a ver a lo largo de la charla, van a escuchar que siempre estoy comparando de alguna manera lo que hacemos, lo que estamos en medicinas naturales, con lo que hace la medicina oficial. Y bueno, ¿por qué es esto? Porque, no sé, sería como el fútbol, si la ciudad tiene dos equipos de fútbol, siempre va a haber una especie de, no de rivalidad, pero sí de alguna manera de pica entre los dos equipos. Y por ejemplo, en el caso del propóleo, el propóleo como investigación científica tiene solamente en idioma castellano más de 2000 trabajos de investigación científica. Solamente en idioma castellano, y cuando decimos solamente en idioma castellano hablamos de Cuba. El resto de los países no aportamos tanto, quizás Uruguay algo, Argentina algo, pero mayoritariamente es Cuba. No existe ningún producto de la llamada medicina científica, ni corticoides, ni antibióticos, ni nada por el estilo, que llegue a tener esa cantidad de trabajo de investigación académica. O sea, si me siguen, el propóleo tiene más investigación académica que los corticoides, que los antibióticos, y sin embargo la medicina oficial o alopática habla del propóleo y de quien estamos en esto como si fuéramos curanderos, como que nos basamos en el mito, en la superstición y en la magia y no en la ciencia o en la academia. O sea, como para ir entendiendo un poquito, no el tema en sí, sino la descalificación que normalmente habla el sistema médico en relación a esto. Es una descalificación simplemente por una cuestión comercial, insisto. O sea, yo he llegado hoy a Cúcuta, prácticamente no la he conocido, no la he recorrido, estuvimos dando una vuelta y sin embargo ya vi algo que es muy significativo. De lo que vi, no digo que el más grande, pero sí quizá el que más me llamó la atención como edificio, como construcción,
fue el del Círculo o el Colegio Médico. No recuerdo exactamente cuál era porque venía muy dormido del vuelo. Bueno, eso de alguna manera muestra hasta qué punto el poder, o los dólares, como le quieramos llamar, maneja la palabra ciencia. Cuando uno factura para el sistema es científico y cuando uno no factura para el sistema no es científico, es mago, es curandero. Bueno, hablando del propóleo, comenzamos con el propóleo. ¿Cuántos apicultores hay en la sala? Levanten la mano sin miedo. Hay varios. Pero no son mayoría, serán la cuarta parte. Bueno, los apicultores saben que la abeja utiliza el propóleo de alguna manera como una resina para adherir diversas partes de la colmena y también para esterilizar la celdilla donde la reina pone los huevos. Les explico esto, los apicultores ya lo saben, pero el resto del público no. Entonces lo que el apicultor recoge para el propóleo que luego se elabora es esta resina que siempre conviene que sea de las partes de adentro de la colmena porque las partes de afuera, sobre todo hoy en el campo, tienen mucha contaminación con agroquímicos. El hecho de que la abeja lo utilice para esterilizar las celdillas donde la reina va a ovar, donde van a nacer las crías, ya nos está diciendo de que, bueno, tiene una capacidad antibiótica desinfectante muy grande. De hecho, el propóleo es considerado uno de los antibióticos naturales más potentes. Y, sí, señor. Exacto, perfecto. Quizás muchos hayan visto alguna vez algún panal colgado de la rama de un árbol o del, no sé, del alero de una casa. Bueno, ese panal colgado está adherido con propóleo. Como cuando está en intemperie, o sea, la abeja tiene 65 millones de años sobre la Tierra, bastante más que el hombre, en diversas condiciones, llamémosle en zonas que hay viento, la abeja no puede permitir que su panal con el viento esté moviéndose. Entonces lo adhiere a los costados, va haciendo una especie de adhesivo y de amortiguación a la vez con propóleo. Entonces estamos hablando de un elemento estructural de la colmena, mientras que la miel es un elemento energético. La miel le va a aportar el combustible a la abeja y el propóleo, en este caso, va a ser un adhesivo, o en el caso de la colmena que utiliza el ser humano, digamos la colmena racional comercial, quizás en Colombia no, pero donde tenemos invierno, las 4 estaciones, la entrada de la colmena, que se llama piquera, en invierno la abeja la cierra para que no entre frío y la cierra con propóleo, o con una mezcla de propóleo y cera. Entonces ahí vemos que el propóleo, o sea, una especie de, como una masilla, una resina. Mientras que la miel, insisto, es una cosa líquida, todos la conocemos, dulce, puede ser de diversos colores, generalmente es un color amarillo, oro, dorado, pero puede haber mieles más claras, mieles más oscuras de acuerdo al contenido mineral que tengan. La miel es un elemento energético para la abeja, un alimento, y el propóleo es un elemento estructural o de desinfección, insisto. También en la entrada de la colmena la abeja hace como si fuera una alfombra de propóleo y cada abeja que entra a la colmena, que entra caminando, pisa esa alfombra de propóleo y esteriliza sus patitas. Entonces no lleva infecciones. Piensen que una colmena promedio en verano tiene arriba de 80.000 abejas con, de acuerdo a la raza de abeja, 32 a 38 grados de temperatura en un espacio muy reducido donde hay cría, donde hay adultos y con un porcentaje de humedad alto. La abeja recoge el néctar de las flores y le evapora el 80% de la humedad que tiene y lo transforma en miel, con lo sucesivo lo ingiere y lo regurgita, le va agregando su saliva, que es lo que carga de alguna manera con las propiedades terapéuticas a los productos de la colmena. O sea, en estas condiciones, 36, 38 grados de temperatura, una humedad altísima y 80.000 individuos hacinados con cría y todo, en condiciones normales, o sea, normales cuando no mete mano el ser humano, la abeja no tiene enfermedades. Imaginen que sería imposible. Sería imposible desde el punto de vista de otras formas de vida. O sea, no podemos amontonar ningún animal en la naturaleza, ni siquiera seres humanos, con esas condiciones sin que se enfermen. La abeja lo ha hecho durante 65 millones de años y en gran medida es por el propóleo. O sea, el propóleo va a esterilizar, va a desinfectar. El propóleo es un preservante natural, un conservante universal. El propóleo, por ejemplo, industrialmente, el Japón lo utiliza muchísimo en la industria del pescado para conservar el pescado durante más tiempo. Se prolonga 3 o hasta 6 veces más la conservación del pescado en frío con propóleo. O sea que de alguna manera el hombre copia
lo que le vio hacer a la abeja durante tanto tiempo. Cuando en escritos bíblicos se habla del bálsamo de Judea, el bálsamo de Judea es propóleo. En aquella época los reyes magos ofrecían mirra, miel y bálsamo de Judea, que eran como las ofrendas más valiosas, y estamos hablando de 3 ofrendas valiosas, 2 eran producto de la colmena. Si bien esto no tiene demasiada importancia, el hecho de que haya un aval histórico de considerarlo algo prácticamente precioso, bueno, nos puede llevar a pensar de que el ser humano no era tan tonto hace 2000 años atrás o hace 5000. Y hoy que tenemos la posibilidad de todo esto, de alguna manera aprovecharlo, industrializándolo y ponerlo al servicio de la mayor parte de la población a bajos costos para tener un buen estado de salud, bueno, con más razón debemos estar atentos a esto. Cuando hablamos de salud o hablamos de enfermedad, siempre tenemos que tener en cuenta que en este caso lo que es apiterapia puede, yo hago apiterapia, entonces defiendo lo mío, puede que me aporte el mejor tratamiento, la mejor terapéutica. Pero nunca una persona se enferma por una sola causa y tampoco nunca se recupera con una sola cosa. El mejor tratamiento, o sea, esto ténganlo en cuenta, no es el tema de hoy, el mejor tratamiento no alcanza si la persona no colabora en su curación, con forma de vida sana, con actividad física, con una correcta alimentación, con, digamos, lamentablemente, como vive el ser humano hoy amontonado, es enfermante, es estresante y nos enferma. Pero bueno, se puede de alguna manera manejar esto, porque no nos vamos a vivir a una isla desierta, pero sí tener en cuenta de que yo no puedo, de alguna manera, torcer lo que la naturaleza marcó. Si yo estoy haciendo todo para romperme, no va a ser el propóleo, el veneno de abeja el que impida que yo me rompa. O sea, simplemente lo va a correr un poquito más allá en el tiempo. Insisto, para mí los productos de la colmena son los mejores tratamientos, pero no alcanza. O sea, en Argentina hay un refrán que tiene el hombre de campo que dice: confiate en el santo y no le prenda la vela. Bueno, esto sería lo mismo, no nos confiemos en el santo, prendamos velas también. O sea, prender velas es ayudar a nuestra salud con una forma de vida lo más sana o lo más correcta posible. Bueno, les decía, el propóleo es una resina que tiene identificado más de 250 componentes con actividad terapéutica. ¿Qué implica tener más de 250 componentes identificados? Implica que la mayoría de las moléculas que tienen actividad terapéutica en los medicamentos de línea, de síntesis o quimiofármacos, tienen 1 o 2 moléculas con actividad terapéutica. Cuando acá tenemos 250 que trabajan en equipo, bueno, es esperable que el propóleo tanto pueda servir para bajar mi presión arterial como antiparasitario, como antibiótico natural, como para levantar mi sistema inmunitario. O sea, tiene un montón de efectos. No sirve para todo. Ojo, no existe nada que sirva para todo. Pero sí sirve para un montón de cosas. Y quizás con el propóleo lo más importante que tiene es que levanta nuestro sistema inmunitario. No solamente un antibiótico natural, sino que va a levantar el sistema inmunitario. Cualquier persona con su sistema inmunitario en buenas condiciones no se va a enfermar con tanta facilidad, o aún enfermándose se va a recuperar mucho más rápido. Es decir, una gripe, en Argentina le llamamos gripe, ustedes acá le llaman gripa, una gripa con propóleo quizás implicaría 2 días de malestar y no llegar a estar en cama. Sin propóleo puede significar una semana de cama y de mucho malestar y 20 días posteriores de recuperación. O sea, vamos a tener mejores condiciones de salud. No significa que no nos vamos a enfermar. Significa que la enfermedad nos va a quitar menos días de estar contentos en nuestra vida, pero no que no nos vamos a enfermar. Entonces, cuando decimos que una persona va a tener su sistema inmunitario en condiciones, trabajando bien, apto y alto, estamos hablando de que no importa qué nombre le ponga la medicina al problema que tiene esta persona, que el propóleo le va a ayudar. Quizás no sea un tratamiento de primera línea, pero insisto, no importa lo que yo tenga o lo que cualquiera de ustedes tenga, consumiendo propóleo, como estamos de alguna manera ayudando, colaborando con la naturaleza, ese organismo va a responder positivamente, se va a recuperar más rápido. ¿Por qué? Porque lo que le dije al principio, el hombre no es un montón de órganos que están trabajando como las piezas de un motor. El hombre es una entidad completa, o sea, tanto su organismo como sus emociones, como el espíritu, el alma, como le quieran llamar. Entonces, cuando
aunque sea la parte orgánica de la material, nuestro organismo responde bien por el propóleo, bueno, insisto, no hay tanta preocupación por la enfermedad. O sea, como resumen apretadísimo del propóleo, insisto. Si quieren que desarrollemos temas en especial o específico, no hay ningún inconveniente. Sí, ahí la pregunta es un poco específica, digamos, como para el apicultor, pero correcto, porque si el apicultor no entrega al elaborador un buen producto, nunca vamos a tener como resultado algo, en el final, algo bueno. Con el propóleo, como con cualquier producto de la colmena, como con cualquier producto agropecuario que de alguna manera tiene un valor comercial, siempre está lo que va a ofrecer el comprador. Entonces hay, si se quiere, dos modalidades de propóleo. Lo que es propóleo de raspado, o sea, el que la abeja incorpora dentro de la colmena en forma natural, o el propóleo de malla, que ya el apicultor obliga a que la abeja coloque propóleo en la malla para evitar corrientes de aire, por ejemplo. Cuando viene el comprador de propóleo, le va a decir, si usted tiene propóleo de malla, le va a decir que el propóleo de malla no sirve y que él quiere comprar de raspado. Entonces usted cree que el de raspado es el propóleo bueno. No, en realidad el comprador le está bajando el precio. Porque si usted le dijera que tiene propóleo de raspado, le va a decir que el de raspado no sirve y que él compra de malla. Bueno, eso es la calidad de propóleo que da el valor comercial, que insisto, es el bolsillo de un comprador o un acopiador. El propóleo que el apicultor tiene que tener en cuenta para apiterapia, porque los productos tienen que ser lo mejor, es el propóleo del interior de la colmena. Nunca propóleo de piquera, o sea, de la entrada, porque ese propóleo está oxidado al estar en contacto con el aire, ese propóleo está deteriorado por los rayos ultravioleta, por la luz del sol, ese propóleo absorbe y se le pegan irreversiblemente metales pesados, como puede ser el plomo del humo de los motores de explosión de los vehículos, cuando las colmenas están cerca de algún camino. Ese propóleo se le pega los agroquímicos, que cuando se fumiga, el viento lleva los agroquímicos 20, 30 kilómetros o más también, depende del viento que haya. Entonces, ¿qué se utiliza? El propóleo del interior de la colmena. ¿Cuál? El que la abeja utiliza, por ejemplo, para adherir los cuadros o los marcos donde van a hacer la cría, donde va a depositar la miel. Ese propóleo es el más indicado. El propóleo de malla puede ser también, es un propóleo limpio, es un propóleo que no está contaminado, pero es un propóleo que tiene una carga muy grande de cera. O sea, la cera es un contaminante. Terapéuticamente no hay diferencia, la diferencia está en forma económica. O sea, si yo tengo un propóleo de raspado, que es puro propóleo, yo compro 1 kilo de propóleo y elaboro 1 kilo de propóleo. Si yo compro el propóleo de malla, que tiene un 50% de cera, compré en 1 kilo la mitad de propóleo y la otra mitad de cera, en el proceso la cera se descarta y me quedé con medio kilo de propóleo. Terapéuticamente sirve lo mismo. Ahora, bueno, compré cera a valor de propóleo. Esa es la única diferencia. Pero muchos de los que estamos aquí queremos saber cómo se debe consumir, si es de manera líquida, si es de manera jarabe, en términos generales, ¿cómo es la recomendación? Perfecto, yo les decía al principio que el propóleo es una resina. Como resina, como tal, cuando el apicultor lo saca de la colmena, es excesivamente pegajoso, lo cual no es tan importante porque puede estar muy cristalizado y es quebradizo, pero básicamente nuestro organismo no tiene capacidad para disolver esa resina. O sea, sería lo mismo que si ingiriéramos plástico. O sea, nuestro organismo no tiene capacidad para disolverlo. Entonces, ¿qué se hace? Ese propóleo se lo disuelve en alcohol. Siempre el primer proceso es disolver el propóleo en alcohol, que también ya nos va sirviendo para decantar porque todo lo que es de alguna manera los contaminantes, restos de abejas, madera, palitos que trae cualquier producto de la colmena, como cualquier producto agropecuario, eso ya queda flotando, yo lo puedo decantar. Luego habrá distintos procesos para, o sea, lo más común es un filtrado de esto y averiguar la concentración que tiene, porque si no sabemos la pureza, si no tenemos un laboratorio, no podemos saber la concentración que tiene. Entonces, a partir de esa solución alcohólica de propóleo, se le puede evaporar el alcohol sin calentarlo para no deteriorarlo y queda el propóleo, la resina pura. Entonces, ese propóleo, esa resina pura, que técnicamente se llama extracto blando, se lo puede, ya con concentración conocida, volver a disolver en alcohol, que puede ser alcohol de 96 grados, como es la tendencia en Argentina, en Uruguay, puede ser alcohol de 70 grados, como es la tendencia en Cuba. No hay grandes diferencias, o sea, en cada mercado hay distintos alcoholes. No sé Colombia qué alcohol comercializa más, el de 96 o el de 70.
96. Probablemente acá todo el mundo haría con 96. Con 96 lleva poco tiempo para disolverse, con 70 lleva mucho tiempo para disolverse, pero no hay grandes diferencias. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo puedo volver a recomponer en alcohol de 96, en este caso, a concentración conocida, y lo utilizo como gota de propóleo. Supongamos que tengo que dárselo a un niño, a una persona que el alcohol le afecta, entonces en vez de recomponerlo en alcohol, lo puedo recomponer en miel. La miel también disuelve el propóleo. Entonces hay mucho, aparte de disolverlo, le multiplica su potencia terapéutica. Entonces puede ser en gotas o puede ser disuelto en miel. Como preparaciones básicas. Se puede mezclar en miel con jalea real, con polen también, donde tenemos un preparado que levanta mucho el estado energético, al estar todos los productos de la colmena. Y después con el propóleo, bueno, como es, insisto, el más conocido, el más versátil, hay desde talco con propóleo, cremas con propóleo, aerosoles con propóleo, o sea, los comprimidos de propóleo, caramelos de propóleo, en algunos lugares están haciendo supositorios, óvulos vaginales con propóleo, o sea, de acuerdo a la capacidad técnica que tenga uno para elaborar un producto, puede hacerlo. Pero lo más frecuente es la solución alcohólica de propóleo. Y de hecho lo más barato, lo que menos mano de obra lleva, ¿no? Sí, o sea, lo que hubo en Argentina fue que en vez de propilenglicol, que es un alcohol industrial que se utiliza en los jarabes pediátricos o en las inyecciones, por ejemplo, porque es un alcohol que no sabe como alcohol, que no arde como alcohol, entonces se lo utiliza mucho, lo cambiaron por dietilenglicol, que es un alcohol industrial que es líquido de freno para los carros. Pero no fue una contaminación ni fue un accidente, fue un sabotaje directamente. O sea, en el caso del propilenglicol se puede usar. Hay mucha gente que utiliza el propilenglicol. Ahora, ¿qué tiene el propilenglicol? No arde, es cierto, no arde, pero es terriblemente desagradable en cuanto al sabor. Y es más caro que el alcohol etílico, por ejemplo. O sea, pero se puede utilizar. O sea, el propóleo se disuelve en casi todos los solventes orgánicos. Desde cloroformo, éter, que más vale, no lo vamos a utilizar, acetona, que no lo vamos a utilizar, hasta cualquier tipo de alcohol. Y variedades de alcohol en la industria hay cientos. El propilenglicol hay gente que lo utiliza, pero, insisto, es más caro y es muy desagradable en cuanto al gusto. Para preparar con propilenglicol hay que preparar tipo jarabe. Es decir, ¿por qué? Porque hay que agregar miel o algún saborizante para ocultar el sabor desagradable del propilenglicol. Pero se puede, no hay ningún inconveniente con eso, de acuerdo a la modalidad de lo que uno prepare. Terapéuticamente lo mismo propilenglicol que alcohol etílico. Sí, o sea, si no lo entendí mal, el problema de su esposo es el azúcar alto, diabetes y deterioro en todo el cuerpo. No coincido con lo que usted dijo, es decir, no lo dijo usted, lo escuchó en la televisión, que esto cura todas las enfermedades. No existe algo así. Ojalá, si fuera así, no habría seres humanos enfermos ni nos moriríamos. Está bien, cada uno hace propaganda, exagera quizás en su producto, en lo que quiere vender, pero bueno, no existe algo que cure todas las enfermedades y tengamos en cuenta que los seres humanos, como cualquier otro ser vivo en el planeta, venimos diseñados de fábrica para en algún momento fallar y terminar yéndonos del mundo de los vivos. Entonces, eso nos quiere decir, hablando claro, de que hay cosas que no las vamos a poder curar, porque es lo que la naturaleza nos colocó a cada uno para que nos vayamos de este mundo. Lo que sí podemos hacer es irnos de este mundo en buenas condiciones. Aclaro que usted no puede consumir miel de abeja porque los diabéticos no debemos consumir azúcares. La sorpresa mía es que no le dije de frente a mi esposa, sino que me fui con ella, me hicieron un examen de sangre y descubro que se me había bajado el azúcar hasta el punto de que lo tenía en el nivel normal, o sea, estaba por debajo de los 70. Dejé de consumir el propóleo y me ha comenzado a subir nuevamente. Yo quiero su consejo porque para mí, primero es un peor en la casa que mi mujer va a hacer una trifulca, porque ella me prohibió el consumo del propóleo. Sin embargo, yo he notado y lo confieso hoy aquí que se me bajó el azúcar, se me acabó. Claro, yo no he dejado de tomar la vitamina ni los medicamentos que piden para el consumo de los azúcares diabéticos, pero noté eso. Y esto lo demuestro con los exámenes de laboratorio que se lo puedo traer. Gracias. El uso del propóleo ayuda. El propóleo optimiza el funcionamiento del cuerpo y del páncreas, entonces lo hace trabajar más eficientemente, el azúcar baja. La diferencia es que no baja como con los tratamientos
con pastilla o con insulina, que no baja de golpe en un momento, sino que va bajando de a poquito hasta llegar a estabilizarla cuando el cuerpo puede estabilizarla. Lo que sí la baja el azúcar muy rápido es el veneno de abeja, que muchas veces es un tratamiento curativo para la diabetes. ¿Qué ventajas tiene propóleo y veneno de abeja para bajar el azúcar en sangre? Que están ayudando o obligando o dándole al cuerpo la orden de que, en el caso del marido de la señora, de que repare los riñones, de que arregle lo que estaba mal, de que mejore ese vértigo, que a lo mejor puede ser por una insuficiencia circulatoria a nivel del oído o del cerebro. O sea que están no solamente bajando el azúcar en sangre, sino que están obligando a que el cuerpo todo tenga una mejoría. Que volvemos a lo del principio, el ser humano es una totalidad, y en este caso todo lo orgánico iría. Y en relación a lo que debe consumir el diabético, en relación a los productos de la colmena, no mezclemos de alguna manera. Hay más de 14.000 azúcares en la naturaleza. O sea, la madera, la celulosa, es un azúcar de alta complejidad. Pero es un azúcar, no tiene absolutamente nada que ver con lo que conocemos como azúcar blanco o como la miel. El diabético tiene dificultades con la glucosa. La glucosa es el combustible celular, pero a la célula le pasa con su combustible lo mismo que nosotros con el agua. Si no tenemos agua, no podemos vivir, pero si nos caemos al agua, nos ahogamos. Cuando la célula está tapada de glucosa, se cierra para no ahogarse. Bueno, cuando la carga de glucosa es baja, las células se van cerrando, digamos, por orden, no todas juntas. Cierra un grupo, otro abre, van intercalándose haciendo una ola, por así decirlo, y el cuerpo funciona. Pero cuando la sobrecarga de glucosa es muy alta, se empiezan a cerrar todos los sistemas en el mismo momento, simultáneo, y empieza el deterioro del organismo. ¿Pero por qué es esto? A ver, para explicarlo de otra manera. En la universidad aprendemos bastante, aunque la mayoría de lo que aprendemos después no nos sirve, pero hay cosas que son anecdóticas. El cuerpo humano tiene 36 mecanismos, 36 mecanismos para producir glucosa interiormente. Como laboratorio, el cuerpo humano puede producir glucosa hasta del agua. Y tiene un solo mecanismo, uno solo, 36-1, que es la insulina, para eliminar el excedente de glucosa. 2 más 2 suele ser 4. ¿Qué nos dice la naturaleza con esto? Que la glucosa no tiene que estar en nuestra dieta, que nuestro cuerpo la puede producir, que no la necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que normalmente hay mucha gente, industriales de los alimentos, multimedia, televisión mediante, que les conviene que comamos lo que ellos fabrican y no lo que nosotros deberíamos comer. Entonces, cuando yo consumo azúcar blanco, cuando yo consumo golosina, cuando consumo, en Argentina el edulcorante típico es jarabe de maíz de alta fructosa, no sé acá que se utilizará para las gaseosas y otro tipo o sea, golosinas, todo lo que es dulce. Azúcar de caña, claro, tienen más que en Argentina. Ese tipo de cosas saturan de glucosa. Ahora bien, cuando yo me remito a que los azúcares son el combustible del cuerpo y me voy casi 6 millones de años atrás cuando apareció el hombre sobre la Tierra, el hombre primitivo tenía 2 cosas dulces a disposición, frutas y miel. Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene el deseo de algo dulce, que nos está pidiendo a través del deseo el combustible, nos está pidiendo frutas y miel. Cuando le damos lo que no es frutas y miel, le damos el combustible incorrecto, le cuesta sacárselo de arriba y nos vuelve a pedir algo dulce. Entonces, permanente el deseo de dulce, y cuando seguimos dándole harina y seguimos dándole azúcar blanco, llamémosle sacarosa, terminamos agotando el páncreas. Insisto, porque hay un solo mecanismo para eliminar el excedente. Ahora bien, ¿por qué nos pide miel y fruta a nuestro cuerpo? Porque básicamente utiliza más fructosa que glucosa. Entonces, cuando el diabético tiene problemas con la glucosa que utiliza la vía de la insulina, la fructosa no utiliza la vía de la insulina. Entonces, disiento con usted, señor, en que el diabético no debe consumir dulce. Puede consumir dulces, por ejemplo, lo que es frutas y miel, porque al tener esa sobrecarga de fructosa, el diabético no utiliza la insulina y la ahorra para cuando consuma algo dulce. El diabético debe, no en exceso obviamente, porque el excedente en algún lado va a ir, el diabético debe consumir frutas y debe consumir miel. Las cantidades que consume cualquier persona a lo largo de un día.
no sobrecargarse con eso. Soy agricultor del departamento de Santander del Sur y del departamento del Sucre. Llevo 35 años en la agricultura. Desde muy joven sufrí una neuropatía. Fue diagnosticada como Guillain-Barré a los 25 años de edad. Y hace 10 años sufrí una recaída muy fuerte que me dejó sin capacidad de caminar. Fui tratado con medicina alternativa y logré volver a caminar y a recuperarme y volver a trabajar como lo hacía antes. Hace 10 meses exactamente tuve otra recaída. Me fue diagnosticada como una polirradiculoneuropatía crónica desmielinizante de origen idiopático. Yo tuve la fortuna de conocer al doctor Julio César en la ciudad de Popayán en un Congreso Nacional de Agricultura y también la fortuna de estar en una conferencia. No diga nada del ron que me tomé esa vuelta. Bueno, con el doctor Stefan Stangasio en Bogotá, presidente de la Asociación Alemana de Apiterapia, y desde luego yo he practicado la apiterapia, he tenido pacientes. Aquí tengo a mi derecha un hermano mío a quien le hice un buen tratamiento para algunas enfermedades con una recuperación extraordinaria. En mi caso personal también utilicé la apiterapia y mientras lo hice la enfermedad se detuvo. Sin embargo, por mala información, los médicos nunca me dijeron que esa enfermedad podía repetirlo. Entonces, en ocasiones me descuidé, no me hice apiterapia y tuve recaídas. En la última recaída de hace 10 meses se asoció la neuropatía con otra enfermedad del mismo origen y se asoció con una enfermedad celíaca que me afectó el aparato digestivo, atrofiando la mucosa gástrica, inhibiendo la asimilación de algunos nutrientes como la vitamina B12, que me llevó a un síncope que casi me lleva a la muerte. Entonces, yo tengo muchas preguntas al respecto. Doctor, ¿existe algún tratamiento con la apiterapia? ¿Sería preventivo o sería curativo? Los médicos hasta ahora me han dicho que no hay tratamiento para esa neuropatía. Sin embargo, yo no creo. He estudiado acerca de los inmunomoduladores y sé que los productos de las abejas, algunos tienen esas características. Podría utilizar algunos y fuera de la apiterapia también podría haber otros elementos inmunomoduladores. ¿Sería ese un tratamiento aconsejable para el caso mío? Sí, o sea, cuando la medicina dice idiopática, dice no tengo ni idea de dónde viene esto. O sea, idiopático es desconocimiento del origen. En general los problemas que usted plantea son autoinmunes, es decir, el sistema inmunitario por alguna razón está afectado y en vez de defender a la persona la agrede. En el caso suyo, destruyendo parte del sistema nervioso o la mielina, que es la vaina del nervio, lo que recubre al nervio, o médula o cerebro, depende de la parte de que estemos hablando. Ahora bien, ¿por qué el sistema inmunitario empieza a hacer lo contrario de lo que debería ser? Bueno, esa es la parte idiopática, lo que se desconoce. Y estamos hablando de Guillain-Barré, es decir, tuvo mala suerte, porque si hay algo que es raro, o sea, como neuropatía, en Guillain-Barré hay poca experiencia, o sea, al haber poca experiencia, porque es muy rara encontrar pacientes con este tipo de problemas, o sea, la casuística o la experiencia que puede tener una persona, un médico, es limitada. O sea, yo en mi vida he visto un solo caso de Guillain-Barré. Y, por así decirlo, dentro de lo que son los productos de la colmena, el veneno de abeja es el más inmunomodulador. O sea, que va a corregir primero el sistema inmunitario y después lo va a levantar. El segundo a este nivel es el propóleo, o sea que si uno lo utiliza simultáneo, se complementa uno con otro, hacen un buen trabajo de equipo y van a trabajar mejor que si estuvieran aislados. Ahora bien, en cada crisis que usted ha tenido, hay parte de su sistema nervioso que se ha destruido irreversiblemente. Mínima quizá, confiemos que sea mínima. Y hay parte que no se ha destruido, pero que no está trabajando.
Entonces, sobre lo que se destruyó, creo que sería muy difícil poder hablar, prometer o ilusionar con una recuperación. Pero lo que no se destruyó lo podemos volver a poner a trabajar y eso va de alguna manera a compensar lo otro. Y esto se engancharía, si se quiere, lo que es el buen tratamiento con lo que usted dice, si hay algo más que la enfermedad celíaca. El ser humano es celíaco, guste o no guste, no hay ningún auspiciante de la industria láctea porque es todo un problema. La industria, lo que les decía hace un rato, nos hace comer lo que a ellos les resulta rentable, aunque a nosotros nos enferme. Entonces, de lo que más se consume, voy a hablar de Argentina, de mi país, que lo conozco, no voy a hablar el de ustedes, no debe haber diferencia, ustedes hagan sus cálculos después. Lo que más agota el sistema inmunitario, lo peor que hay de la alimentación moderna, son los lácteos a partir del proceso homogeneizado. Entonces, cuando un lácteo, o sea, la vaca nos da la leche como lo aprendíamos en la escuela, mentira, se la robamos. La vaca nunca nos dio leche, se la robamos siempre. Igual que a la abeja le robamos la miel. Esa leche no es mala. Cuando la industria la homogeneiza, pasa a ser algo, que aparte tóxico, diabetógeno, es cancerígeno, agota el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no modifico mi alimentación, poco va a poder hacer el veneno de abeja para ayudar si yo sigo consumiendo alimentos que me van a destruir el sistema inmunitario. Y el otro grupo de alimentos que el cuerpo no puede asimilar son los cereales. En Argentina se consume más trigo que maíz, probablemente acá consuman más maíz que trigo, y bueno, avena, cebada y centeno, el cuerpo no los puede digerir. No los puede digerir, no los identifica por una cuestión evolutiva, nada más. Si el hombre tiene 6 millones de años, los cereales más viejos no llegan a 80.000. Entonces, cuando nos fabricaron a nosotros, como no estaban los cereales, no nos fabricaron con capacidad para digerirlo. Por eso les decía que todos somos celíacos. No podemos digerir cereales y no podemos digerir leche después del destete. ¿Por qué? Porque el mamífero, cuando le salen los dientes, pierde las enzimas que van a digerir la leche. Entonces, todos somos celíacos. Nadie, cambiando el término, nadie debería consumir, si quiere estar sano, ni lácteos después del destete, ni cereales. ¿Qué ocurre? Que bueno, la mayor parte de la población humana aguanta, puede comer lácteos y puede comer cereales sin que aparentemente tenga ningún inconveniente. Una cantidad muy pequeña, los que tienen más suerte, son los celíacos, porque su cuerpo le dice no comas esto, entonces van a ganar en salud. Al menos si prescinden de la leche, no empiecen con la leche modificada, todo eso, porque más aporte químico tiene. Y después está el otro grupo de que, bueno, no es celíaco, pero los lácteos le caen mal o las harinas le caen mal. O sea, los rechaza por una cuestión de que su cuerpo no lo quiere. Entonces, modificar esta parte de la alimentación es fundamental para un tratamiento correcto. Luego, sí, la parte de lo que sería el veneno de abeja y lo que sería el propóleo. Pensando de que, o sea, esto, cuando hablamos de salud o enfermedad, hablamos de cualquier cosa que pueda ocurrir, desde un ser humano hasta un carro. O sea, lo que ocurrió una vez se puede repetir. De hecho, si a mí algo me ocurrió una vez, es más fácil que me ocurra dos. Entonces, cuando el proceso, si un médico que tenga un poquitito de 2 dedos de frente, yo tengo varias manos de frente por suerte, a uno le dice, lo suyo es crónico, se va a morir con lo que tiene ahora, pero no sé cuándo se va a morir. Ahora, mientras esté vivo, cuídese, no crea nunca que está curado, bueno, entonces ya uno abre el paraguas y no va a pensar como pensó usted que ya estaba bien y probablemente deja el tratamiento o ya no lo hace con la intensidad que lo traía antes. Entonces manejar eso. Después hay mucho más para hablar, pero insisto, el tema de hoy es apiterapia. Si yo me meto en lo que son los alimentos, vamos a estar 3 días hablando y bueno, es un poquito complicado el tema. Y después está lo que acompaña a cualquier enfermedad